Yo rezo y le pido al Señor que ilumine mi camino. Él es mi salvación, es la guía de mi destino. Hace 9 años yo le hice una promesa, en mi cuarto arrodillado rezando debajo de la mesa. Y no es que yo esté mal de la cabeza, pero a veces me desvío y te lo juro que en la vida me endereza. Y no fue fácil, hubo tropiezo y lucha, y las ganas de ya no perseguir mis sueños fueron muchas. No te lamentes mientras te duchas y conversar con el Señor, yo te aseguro que Él te escucha. A veces sientes que la vida a ti te arropa, que no tienes salida y te ahogas en tu propia copa. Te desesperas y piensas en el fracaso, sabiendo que antes de correr aprendiste a dar paso. Cógelo con calma, si no te me desalma. Recuerda que la buena voluntad sale del alma. Todo cae en su sitio, no importa dónde lo ponga, porque tú puedes lograr todo lo que te proponga. Piensa positivo y no te ensucies la mente. Ignorar los comentarios negativos de la gente, y siempre en tu cabeza ten presente que tienes que ser tú mismo para poder ser diferente. Ya, yo sé que no es fácil lograrlo, pero tampoco es imposible poder alcanzarlo. De tu sistema tienes que sacarlo, y si lo quieres hacer no lo pienses, solo hazlo, porque después tu conciencia te condena. Así que no te rindas y actúa enhorabuena. Yo sé que mucho esfuerzo te envenena, pero después te darás cuenta que valió la pena. Sé que de mi destino yo soy el dueño, toda la vida persiguiendo un sueño, y fácil no fue pero lo logré. Sé que de mi destino yo soy el dueño, toda la vida persiguiendo un sueño, y fácil no fue pero lo logré. Sé que de mi destino yo soy el dueño, toda la vida persiguiendo un sueño, y fácil no fue pero lo logré. Sé que de mi destino yo soy el dueño, toda la vida persiguiendo un sueño, y fácil no fue pero